Ay, sale. Y entonces, pues, definición. Tomamos F, un sistema formal, um, y T, una teoría formal, axiomatizable, con gamma, el conjunto de axiomas, ¿no? Bueno, un conjunto de axiomas. De axiomas. Decimos que gamma en gamma es un axioma independiente. Sí y solo sí. Eh, gamma menos ese axioma no puede probar gamma. ¿Sale? Seguramente han escuchado por ahí que el axioma de elección es un axioma independiente de los axiomas de Zermelo-Fraenkel. La hipótesis del continuo es una proposición independiente de los axiomas de Zermelo-Fraenkel, ¿no? Eh, el lema de Zorn, que igual es equivalente al axioma de elección, es independiente de los axiomas, ¿no? Eso quiere decir que, pues, eso, o sea, no se pueden deducir de axiomas anteriores. Y recalco esto porque, bueno, cuando uno hace una teoría, pues siempre es como, ah, tomas tu primer axioma y haces cosas, y luego ves que te estancas y entonces le metes otro axioma, y luego ves que te estancas y entonces le metes otro axioma, y luego ves que te estancas y le metes otro axioma. Y así hasta que llegas a una lista en donde dices, con esto me basta y ya puedo agarrar y probar toda mi teoría, ¿no? Sin embargo, la manera en la que uno los va introduciendo muchas veces hace que, por ejemplo, si yo tomo el axioma 3 y el axioma 4, con eso puedo deducir el axioma 1, ¿no? O sea, como si fuera un tipo corolario, ¿sí? O si yo tomo el axioma 8 y el axioma 10, pues eso me implica el axioma 4, ¿no? Entonces, y eso pasa mucho. Por ejemplo, en teoría de conjuntos, me parece que el axioma de la unión y el axioma de la unión y el axioma del par implican el axioma de existencia y cosas así, ¿no? Sin embargo, cuando un axioma, o sea, cuando tú introduces a tu teoría un axioma y ese axioma no importa que supongas los otros 9, no lo vas a poder probar nunca jamás en la vida, pues entonces se dice que ese axioma sí va a ser independiente, ¿sale? Entonces, bueno, nada más esa es la única definición que necesitan para hacer el último ejercicio de la tarea. Y pues ya, ¿no? Vamos entonces a la parte de el cálculo proposicional y de predicado. Hasta aquí termina sistemas formales. Entonces, cálculo de predicados, bueno, proposicional y de predicados. Una pregunta. Dime. En esa definición, o sea, ya no entendí. Eh, bueno, gamma grandota, Ajá. ¿sí deduce a gamma chiquita o no? Gama grandota, pero sin el gama chiquita. Perdón, no lo Ajá, es deduce. que sí faltó ahí como Así, ¿no? Ajá, sí, sí, tienes razón. gracias. Sí, perdón. Sale. Eh, a ver. Entonces, pues en el cálculo proposicional, ese es como nuestro mero mole, ¿no? A lo que venimos a
pues lo que nos importa que es lo que funcione bien, ¿no? Habíamos estado viendo muchos eh, ejemplos de, pues por ejemplo, que tienen solamente caracteres A, B y bolita y reglas de inferencia, que lo que hace es que a A le pones bolita B, ¿no? Y habíamos visto ejemplos muy, muy grandes, como por ejemplo el de la geometría, ¿no? Los cinco postulados de Euclides y que la cerradura deductiva de esas cosas, pues es toda la geometría, ¿no? Sin embargo, todas estas cosas, bueno, no todas estas cosas, sino más bien la teoría que a nosotros nos interesa, por ejemplo, la teoría de la geometría, la del cálculo, en general, la matemática, toda se puede como, pues no diría que generalizar, pero pues para que no estés hablando de geometría, que no estés hablando de cálculo, que no estés hablando de álgebra, todos estos puedes agarrar y mediante símbolos llevarlos al cálculo proposicional, ¿no? Al cálculo de predicados. Y entonces, pues, el cálculo de predicados, el proposicional es el que ustedes conocen, ¿no? El de si yo tengo P y implica Q y también tengo P, pues entonces de aquí deduzco Q. Y como tengo Q y también tengo R, pues entonces de aquí puedo deducir R y así, ¿no? Y van haciendo una cadenita hasta hacer una demostración. Entonces, todos los enunciados que ustedes conocen de matemáticas se pueden reducir a este tipo de cosas, ¿no? A P implica Q y demás cosas, ¿no? Entonces, para estudiar las propiedades que nosotros mencionamos de correctud, completez y consistencia, pues no tenemos que estudiar únicamente, bueno, no tenemos que estudiar teoría por teoría, ¿no? Sino basta con que veamos que este sistema, al que todas estas teorías podemos bajarlo a este sistema sea completo, correcto o consistente con respecto a lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos es que justo el modo de argumentación sea como el bueno, ¿no? Si yo parto de falsedades, pues entonces eso deben implicar falsedades. Y si yo parto de verdades, pues entonces eso debe implicar verdades, ¿no? Entonces, pues necesitamos primero definir nuestro lenguaje formal, nuestro sistema formal y sobre eso empezar a trabajar. Entonces, pues nuestro lenguaje formal, dijimos que un lenguaje formal requiere de símbolos y fórmulas bien formadas, ¿no? Entonces, en nuestro lenguaje formal, nuestro lenguaje de símbolos, pues van a ser letras proposicionales. Aquí, letras proposicionales. Y 5 símbolos que nos van a permitir generar nuevas proposiciones. Son símbolos que ustedes ya conocen bien: la negación, la disyunción, la conjunción, el condicional y el doble condicional. Y también, pues para que podamos, para decir P implica Q, implica R, pues está chido saber si pasa así o si pasa así, ¿no? Entonces, pues también le vamos a pedir paréntesis. Eso es en el cálculo proposicional. En el de predicados se vuelve un poco más complejo porque lo que necesitamos ya son variables, necesitamos constantes, necesitamos funcionales y también necesitamos cuantificadores. Para todo y existe. Eh, la diferencia entre el cálculo proposicional y el cálculo de predicados o la lógica de primer orden es justo eso, ¿no? Bueno, nada más aquí voy a poner un ejemplo así muy rápido. Diferencia entre la lógica proposicional y la de primer orden, o sea, la predicativa. Entonces, pues,
todos los perros son negros. Firulais es un perro. Y entonces, lo que aquí deducimos es que Firulais es negro, ¿no? La primera oración es un predicado, mientras que la segunda oración es una proposición. Y la tercera oración es una proposición también. Entonces, digamos, de este ejemplo sencillo, quiero extraer tres cosas. La diferencia entre predicado y proposición y la regla de inferencia que nosotros pues vamos a estar usando, ¿no? Entonces, fíjense que en el predicado, bueno, la propiedad que nos va a nosotros a atañer es que las cosas que nosotros estamos pensando sean verdaderas, ¿no? Lo que les decía, si algo es demostrable es porque es verdadero y si es verdadero es porque es demostrable, ¿no? Entonces, la propiedad con la que vamos a estar trabajando es esa, la de ser verdadero, ¿no? Y entonces, cuando trabajamos con esas cosas de ser verdaderos, pues podemos pensar en valores de verdad, ¿no? Los valores de verdad que puede tomar una proposición o un predicado, pues son dos, verdadero y falso. La primera proposición, todos los perros son negros, ¿es verdadera o es falsa? Pues ustedes saben que esa proposición es falsa. ¿Y por qué? Pues porque pueden agarrar ustedes y exhibir a un perro de tal manera que ese perro no sea negro. Mientras que por abajo, mientras que la de Firulais es un perro, pues en cuestión tendrían que conocer a Firulais y pues decir si Firulais es un perro. Asumamos que Firulais sí es un perro. Para decir la verdad o la falsedad de esa afirmación, pues les digo, solamente tienen que checar si Firulais es o no un perro, mientras que en la de arriba, pues sí tendríamos que checar como perro por perro eh, que, que los perros sean negros, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre predicado y proposición son los cuantificadores. La diferencia entre predicado y proposición es la cuantificación. La primera oración, uno y 2. Por ejemplo, puedo pensar que la oración uno es P de X, ¿no? En donde esto sería X es negro. La segunda oración puedo pensarlo como Q de X, en donde X es perro. Entonces, pues la primera, el primer predicado, pues lo que estoy diciendo es que para todo X, si Q de X, pues entonces P de X, ¿no? Es decir, bueno, para todo elemento X, si X es un perro, pues entonces X tiene que ser negro, ¿no? Y Firulais, como es algo, digamos, en concreto, es solamente pues un sujeto, eh, si Firulais, o bueno, en la tercera oración, siento que está como que lo estoy exponiendo terriblemente, pero pues por ejemplo, si yo digo Q de Firulais, pues entonces lo que estoy diciendo es que Firulais es perro, ¿no?
Y si yo digo P de Firulais, pues entonces Firulais es negro. Y por ejemplo, estas dos de acá, pues ya no tengo ni siquiera que cuantificar. Nada más es como, pues así, tal cual está aquí escrito. Q de Firulais y P de Firulais, ¿no? O sea, ya no es, eso es una letra proposicional. Ya no es algo tan complejo como lo que está acá arriba, ¿no? Entonces, pues la diferencia entre un predicado y una proposición o la lógica de primer orden es que justo vamos a empezar a cuantificar sobre cosas, ¿no? Entonces, pues creo que se ve ya eh, un poco más complicado cuándo decir si un predicado es verdad o no, porque para ver si un predicado es verdad o no, tendremos que checar sujeto por sujeto, si todos los sujetos lo cumplen y si no, pues entonces existiría uno que no lo cumpla. Mientras que una proposición, pues solamente, pues así, es una descripción de algo y entonces pues, se puede decir que es verdadero o es falso. Y la regla de inferencia que estamos utilizando aquí, pues es justo la del modus ponens, ¿no? Entonces, la oración, eh, justo la primera, pues es para todo X, Q de X implica P de X. Eh, Después nosotros estamos diciendo que Q de Firulais, voy a volver a escribir para todo X, Q de X implica P de X. Después nosotros sabemos que Q de Firulais, y entonces lo que nosotros podemos concluir es que P de Firulais, ¿no? Esa regla de inferencia, pues es el modus ponens. Y fíjense que ese modus ponens, pues también está dado como en términos de conectivos lógicos, ¿no? Entonces también tendríamos que checar que esa regla de inferencia que nosotros estamos introduciendo también va a cumplir la propiedad, es decir, que la propiedad es verdadera, ¿no? Entonces, todo esto nada más fue para que se viera ahí la diferencia, pero ahora sí vamos a continuar con la parte. eh, Tenemos entonces letras proposicionales. Eh, Nuestra regla de inferencia, pues, bueno, necesitamos también saber cuáles van a ser las fórmulas bien formadas. Entonces, phi va a ser el conjunto de las x's en L estrella, de tal manera que x sigue las reglas de formación. Y RI con I en, y ahorita pongo el índice, ¿no? Y entonces, pues nuestras reglas de formación, ¿cuáles van a ser? La regla 1, pues va a ser que cualquier letra proposicional va a ser fórmula bien formada. Entonces, cualquier um, PI, PI con I en N es fórmula bien formada. La regla 2, si alfa y beta son fórmulas bien formadas, entonces pues la que va a hacer es que bueno, alfa y beta más bien, alfa y beta, beta, alfa o beta, no alfa, eh, alfa implica beta y alfa sí solo si beta, son fórmulas bien formadas y creo que ya. Y la regla 3 pues es que únicamente las fórmulas bien formadas
siguen las reglas. Entonces aquí con i en 1, 2 y 3, que son las siguientes, ¿no? Nuestra regla de inferencia es el modus ponens, que va a ser de ariedad 3, que es de ariedad 3. Y pues la regla de inferencia lo que dice es que de ariedad 3, si yo tomo alfa implica beta, tomo alfa, pues entonces lo que puedo deducir es beta, ¿no? Para cualesquiera, para alfa y beta, fórmulas bien formadas. Y ya, eso es como todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, con Ale van a empezar a atacar el sistema formal a partir de definir 3 axiomas y empezar a hacer deducciones con esos 3 axiomas, ¿no? Sin embargo, yo me voy a ir más a la parte de la lógica, pues con valores de verdad y esas cosas. Entonces, la propiedad que le vamos a dotar a las fórmulas bien formadas es la siguiente. P de alfa, pues se va a definir como que alfa es tautología. ¿Qué es ser una tautología? Pues hablando ya en la parte semántica del asunto, pues una tautología es aquella que le podemos asignar, siempre que le asignemos valores de verdad, siempre va a ser verdadero, ¿no? Entonces, definición, sea alfa una proposición, decimos que alfa es una tautología si el valor de verdad de alfa siempre es verdadero, ¿no? Bueno, pues como alfa puede ser una combinación de los símbolos anteriores, pues entonces conviene verificar cómo se están comportando los símbolos con respecto a las tablas de verdad, ¿no? No a sus valores de verdad. Entonces, pues, valores de verdad para los conectivos lógicos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, tenemos nosotros el de la negación y pues nosotros sabemos que si tomamos una proposición P, pues entonces nosotros podemos hacer su negación y el valor de verdad que va a tomar esa tabla es que si P es verdadera, pues entonces la negación va a ser falsa y si P es falsa, pues entonces su negación va a ser verdadera, ¿no? Tenemos la disyunción
que va a ser con el símbolo S de la O, y aquí la negación, y pues P, Q, y entonces aquí podemos hacer P o Q, y entonces pues si P es verdadero y Q es verdadero, P o Q va a ser verdadero. Si P es verdadero y Q es verdadero, entonces pues va a ser verdadero. Si P es falso y Q es verdadero, pues entonces va a ser verdadero. Y si Q es falso y P es falso, pues entonces va a ser falso. Eh, Disyunción, conjunción, que es con el I. Y entonces es de nuevo P, Q. Y entonces, pues aquí verdadero y verdad, pues va a ser verdad. Verdad y falsedad es falso. Falsedad y verdad, pues es falso. Y falso, pues es falso. Eh, Tenemos el condicional, que es con la línea. Y entonces tenemos P y Q. P implica Q. Y entonces, pues, verdad implica verdad, pues es verdad. Verdad implica falsedad, pues es falso. Falsedad implica verdad, es verdad. Y falso implica falso, pues es verdad, ¿no? Y el último, que es el bicondicional, que va a ser con este, pues tomo P, Q y tomo P, sí, solo sí, Q. Y entonces, verdad, sí, solo sí, verdad, pues es verdad. Verdad, sí, solo sí, falsedad, pues es falso. Falso, sí, solo sí, verdad, pues es falso. Y falso, sí, solo sí, falso, pues es verdad, ¿no? Em, la razón por la que le damos esos valores de verdad, pues es para que coincida con nuestra, pues con nuestra como intuición, ¿no? Con respecto a nuestra realidad. Entonces, pues en nuestra realidad, justo eh, siempre que P llegamos a una afirmación y la neguemos, pues entonces la negación va a ser una falsedad, ¿no? En la disyunción, pues, si por ejemplo nosotros tomamos, no sé, yo canto o yo bailo, pues ay, si hago las dos, pues entonces lo que puedo concluir es verdad. Si hago alguna, pues, o sea, como yo canto o yo bailo y nada más canto, pues cuando yo hablo de toda esta oración, pues sigue siendo verdadera, porque al menos estoy llevando a cabo una, ¿no? Eh, y si yo, y si yo no canto ni bailo y les exclamo yo canto o bailo, pues entonces eso me diría que lo que les estoy diciendo es una falsedad, porque no hago ni siquiera ninguna de las dos, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el de la conjunción o el de la disyunción. Ahora, si yo les digo yo canto y bailo y ustedes y les pregunto si eso es una afirmación verdadera, pues pasa que si yo hago las dos, pues entonces toda la afirmación va a ser verdadera, ¿no? Si solamente hago alguna de las dos, pues entonces mi afirmación va a ser falsa, porque la afirmación es que yo canto y bailo, es decir, que hago las dos, pero no estoy haciendo alguna, entonces pues eso me bota estos dos falsos de aquí. Y si digo, yo canto y bailo, pues eso sería falso, ¿no? Porque digo, si yo no canto ni bailo, pues entonces sería falso porque ni siquiera estoy llevando a cabo ninguna de las dos, lo que me bota este último falso de aquí, ¿no? Con el condicional, pues por ejemplo ahí es si estudio, entonces paso el examen. Y entonces, pues si me pregunto si toda esa afirmación es verdadera o falsa, pues ¿qué pasa si realmente estudio y entonces pasé el examen? Pues la afirmación es falsa porque naturalmente si uno estudia, pues entonces pasa el examen. Ah,
Por el otro lado, si yo estudio pero no pasé el examen, pues entonces eso sería falso, porque realmente entonces no estudié, ¿no? No puedes estudiar y no pasar. Eh, y bueno, eso nos vota como en segundo, ¿no? Para el tercero, falso implica verdad. No estudio, pero sí paso el examen. Ah, pues pude haber pasado, es una afirmación verdadera porque pude haber pasado por otras cosas, ¿no? A pesar de que no estudié por el examen, pues a lo mejor el examen era de opción múltiple y eh, caí en ese en esa pequeña probabilidad de atinarle a todas, ¿no? O a lo mejor pues copié en el examen, o a lo mejor pues me soborné al ayudante, o no sé, ¿no? Pero pues si no estudio y si paso el examen, pues entonces la afirmación sería verdadera. A ese de aquí, luego a mucha gente le mete ruido, porque sería como una cosa por vacuidad a veces, o pues lo que se le llama el beneficio de la duda, ¿no? Entonces, siempre que nosotros no podamos afirmar lo contrario, pues en principio afirmaríamos que es cierto, ¿no? Y el último, si no estudio, entonces no paso, pues eso es una oración verdadera, ¿no? Porque en efecto, si uno no estudia, pues nunca va a pasar el examen, ¿no? Y el bicondicional, pues lo mismo, ¿no? Nada más que aquí en vez de ponerle así, si paso el examen, entonces es porque estudié, y si estudio, entonces es porque pasé el examen. Si esas dos son verdaderas, pues entonces toda la oración tendría que ser verdadera, ¿no? Y si pasa una, pero no pasa la otra, pues como que ya está fallando la oración por algún lado, ¿no? Entonces, pues por eso, siempre que las dos sean verdaderas o las dos sean falsas, pues entonces la oración en general va a ser verdadera, mientras que si uno es verdadero, pero el otro es falso, pues entonces eso me va a botar la falsedad de la oración, ¿no? De hecho, es lo que voy a ver a continuación. Pues el doble condicional es igual a la conjunción entre dos condiciones, ¿no? Eh, ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que pues tablas de verdad y eso es algo que se maneja desde que uno entra a la carrera y tal vez desde prepa, pero pues es bueno que las tengan aquí, y es bueno que si no se las saben, pues que ya se las aprendan, que así sea pues como su pan de cada día, ¿no? Eso, y también algunas equivalencias tautológicas, bueno, equivalencias de preposición. Hay hay algunas que son muy útiles, perdón, que que se están utilizando, bueno, que vamos a estar utilizando durante toda esta sección. Bueno, cuando dos proposiciones van a ser equivalentes? Pues cuando tienen el mismo valor de verdad, ¿no? Entonces, definición, eh, dadas dos proposiciones, alfa y beta, decimos que alfa es equivalente a beta, y lo vamos a escribir como alfa equivalente a beta, si y solo si alfa y beta tienen el mismo valor de verdad. Entonces, pues ahora sí, los ejemplos, pues es que P implica Q va a ser equivalente a la negación del antecedente o eh, el consecuente, ¿no? Y para checar eso, pues
Hay que hacerlo con tablas de verdad, aunque, bueno, después lo vamos a ver con evaluaciones, porque hacer tablas de verdad nos va a dar mucha pereza, ¿no? Pero pues si ponemos P y Q, y entonces yo tomo aquí P implica Q, pues verdad, verdad, falso, falso, verdad, falso, verdad, falso. Y entonces P implica Q, pues este es verdad, este es falso, este es verdad y este es verdad. Después tengo no P. Para hacer no P, pues tengo falso, falso, verdad, verdad. eh, y pues ya puedo generar no P o Q, ¿no? Y entonces me fijo en esta y en esta. Falso o verdad, pues es verdad. Falso o falso, pues es falso. Verdad o verdad, pues es verdad. Y verdad o falsedad, pues es verdad. Y entonces, como esta tiene la misma tabla de verdad que esta, pues van a ser equivalentes, ¿no? Em, Otra muy útil, pues es la de las negaciones con las proposiciones, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo tengo no es cierto que P y Q, pues eso va a ser equivalente a como si nosotros metiéramos el menos, y entonces sería no P, no Q, y ese menos, pues como que le va a cambiar aquí el signo, ¿no? De alguna manera, y pues ese I se convertiría en un O, ¿no? Entonces, esa sería una. Y la otra, pues, si yo tomo no es cierto que P o Q, pues va a ser equivalente a no es cierto que P, no es cierto que Q, y le cambio el de adentro, que sería un I, ¿no? Ah, la del bicondicional, pues P implica Q, bueno, más bien P sí solo si Q, pues va a ser equivalente a P implica Q y Q implica P. Eh, Hasta aquí vamos bien. Eh, ¿Quieren que pruebe 2, 3 y 4 mediante tablas de verdad? ¿O me voy a lo que sigue? Yo digo que a lo que sigue. Ok, sale. Otra manera de checar equivalencias, pues es si el doble bicondicional es una tautología, ¿no? Entonces, porque fíjense en este ejemplo, pues justo que tenga la misma tabla de verdad, si yo considero el doble bicondicional, pues entonces eso va a ser una tautología. Entonces, pues de aquí, observación. Dos proposiciones alfa y beta son equivalentes si y solamente si alfa sí solo si beta es tautología, ¿no? Y entonces, pues, nosotros podemos tener cosas horribles, ¿no? Como P implica Q y esto, y no es cierto que R, y a todo esto sí, solamente sí, P o Q, y no es cierto que S, ¿no? Y entonces cuando nosotros queremos verificar la veracidad de esa cosa, pues como que nos da mucha pereza hacer tablas de verdad, ¿no? Entonces, mejor lo atacamos desde otra perspectiva, eh, pues con otros símbolos, en donde, por ejemplo, podemos asociar el valor de verdad, de verdadero, como el número 1, mientras que el valor de falsedad lo podemos asociar con el número 0.
¿no? Y entonces, pues estaría padre si podemos pasar esas tablas de verdad como a cosas aritméticas, ¿no? Si podemos calcular el valor de verdad de esta cosa más rápidamente mediante algo aritmético, pues estaría de lujo, ¿no? Entonces, sí se puede. Y para eso lo que voy a hacer es introducir el concepto de una evaluación. Entonces, definición. Una evaluación le vamos a llamar V. Es una función que va a ir de nuestro sistema formal bueno, no de nuestro sistema formal, de nuestras fórmulas bien formadas. De nuestras fórmulas bien formadas en el conjunto 0,1, ¿no? Ejemplos de evaluaciones, pues hay muchos, ¿no? Sin embargo, a nosotros nos va a interesar observamos que las tablas de verdad las podemos pensar como las siguientes evaluaciones. Por ejemplo, si yo sé que P es verdadero, pues la negación de P tendría que valer 0, ¿no? ¿Cómo podría yo dar una fórmula que me diga cuánto vale la negación de una fórmula sabiendo yo que ya conozco que su evaluación es verdadera, ¿no? Es decir, la evaluación de la negación, que es igual a 0, pues 0 lo podemos pensar como 1 menos 1, ¿no? Y, por ejemplo, un 1 lo puedo yo dejar ahí fijo, mientras que el otro 1, pues lo puedo pensar como esa evaluación, ¿no? Entonces, siempre que yo quiera calcular la evaluación, o bueno, el valor de verdad de una fórmula alfa, pues lo que tengo que hacer es tomar 1 menos la evaluación de alfa, ¿no? Este de aquí es el de la negación. El de la disyunción. Ahí fíjense que pues lo que quiero calcular es B de P o Q, ¿no? Y entonces pues yo sé que P o Q, bueno, ya lo voy a poner con símbolos 1 y ceros. Entonces aquí es 1, 1, 1 y 0. ¿Cómo yo podría dar una fórmula utilizando recurrentemente B de P y B de Q? ¿Cómo se les ocurriría? Pues ahí me fijo que, por ejemplo, siempre que los dos son unos, pues entonces es un 1. Siempre que en general que hay un 1, basta con que alguno sea un 1 para que todo sea un 1, ¿no? Y la única manera en la que ambos van a ser 0, pues entonces es cuando ambos sean 0, ¿no? Y entonces, pues, la manera en la que uno podría pensar que se está comportando esa función, pues sería como un máximo, ¿no? Como solo puedo tomar valores entre 0 y 1, pues si los dos son 1, el máximo va a ser 1. Si alguno es 1 y el otro es 0, pues siempre tomo el valor del verdadero.
el valor del verdadero, y para que sea falso, pues es porque ambos tienen que ser cero, ¿no? Entonces, una manera de pensar en la B o Q, pues sería mediante esos máximos, ¿no? ¿Cómo podría ser el de la conjunción? Si piensan que es como al revés, pues es natural que tendría que ser como el mínimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí más bien, la evaluación de alfa o beta, pues va a ser el máximo entre la evaluación de alfa y la evaluación de beta. P y Q, pues va a ser el mínimo entre la evaluación de P y la evaluación. Porque para que la disyunción, la conjunción sea verdadera, pues justo tiene que pasar que ambos sean verdaderos, ¿no? Entonces, si yo tengo verdad y verdad, pues entonces el mínimo entre 1 y 1, pues va a ser verdadero. Verdad y falso, pues entonces el mínimo va a ser 0, y eso me va a botar justo lo que yo quiero. Pues me va a botar 0, y si yo tomo el mínimo entre 0 y 0, pues ese me va a botar 0 y 0. Entonces, ese de ahí también está bien definido. Eso es para letras proposicionales y en general para cualquier fórmula bien formada. La evaluación de alfa y beta, pues es el mínimo entre la evaluación de alfa y la evaluación de beta, ¿no? ¿Cómo podría yo hacer el del condicional? Sí, siempre que tengo verdadero, eso me implica verdadero. El primero verdadero y el segundo falso me implica 0, falso. Falso y verdadero, pues va a ser verdadero, y falso, pues tiene que ser verdadero, ¿no? Entonces, de nuevo, depende de dos letras proposicionales. Entonces, si yo tomo la evaluación de P implica Q, ¿cómo podría yo sacar una fórmula de esa cosa? Pues podría tomar esa de ahí, y entonces, no, esa no funciona. Esa de ahí es la que funciona, ¿no? Entonces, pues en el primer caso, por ejemplo, tendría 1 menos 1 más 1 por 1, pues justo si es 1. 1 menos 1 más 1 por 0, pues justo me da el 0 que quiero. 1 menos 0 más 0 por 1, pues eso me estaría dando el 1 que quiero. Y 1 menos 0 más 0 por 0, pues me está dando el 1 que quiero, ¿no? Y bueno, en general, la evaluación de alfa implica beta, pues va a ser igual a 1 menos la evaluación de alfa más la evaluación de alfa por la evaluación de beta, ¿no? Y finalmente,
el del doble condicional. Pues la evaluación de P, si solo si Q, pues va a ser BP por BQ más 1 menos BA por 1 menos BQ, ¿no? Entonces, pues la tabla de verdad es si este es verdad y este es verdad. Acá sería 1 menos 1 por 1 menos 1. Y entonces, pues esto me está arrojando 1, ¿no? Si este es verdadero y el otro es falso, pues entonces aquí me quedaría así y aquí me queda así. Y entonces, pues esto está haciendo 0. 0 por 1 más 1 menos 0 por 1 menos 1, pues vuelve a ser 0. Y 0 por 0 más 1 por 1, pues me va a devolver el 1, ¿no? Entonces, pues ya, cuando nosotros queremos calcular algo más complejo, pues en vez de hacer toda la tabla de verdad, simplemente hacemos esas operaciones aritméticas, ¿no? Y ya ve que ya